voy a presentar. Tenemos el día de hoy con nosotros a la maestra Belén Sanz Duque, representante de ONU Mujeres México. También está con nosotros la doctora Carmen Magallón, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz CIP de España, presidenta, no me equivoco ya. La maestra Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres de México. La doctora Juliana Suescun Gómez, profesional de proyectos, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica de Colombia. Tenemos a la maestra Daira Arana Aguilar, integrante fundadora del colectivo Centro Feminista de Investigación Social de México. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra María de Lourdes Valenzuela, directora del Grupo de Educación Popular con Mujeres GEM México. Y para conducir este conversatorio, llevar la conversación, tenemos a la doctora Manuela Mesa, directora de CEPAS, Fundación Cultura de Paz de España. Bienvenidas y muchísimas gracias. Hola. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que, como pueden ver, va a tener un formato diferente a los paneles de la mañana, porque va a ser, efectivamente, como su palabra indica, un espacio para conversar, para interactuar en torno a un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver con la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. Voy a presentar un poquitín más en detalle a las participantes en este conversatorio, para que tengan un poquitín más de referencia. A mi derecha está Ana Pecova, que ya es directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres. Tiene más de 15 años trabajando en el campo de derechos humanos. Ana ha sido consultora en varias organizaciones internacionales y ha vivido y trabajado en diferentes países del mundo. Y antes de venir a México trabajó como investigadora para la organización internacional Interpeace, apoyando procesos de resolución de conflictos y reconciliación en los Balcanes con un enfoque de género. Ana cuenta con una maestría en filosofía política en la Universidad de York, en Inglaterra, y diploma de investigación en temas de transparencia y acceso a la información de la London School of Economics. La sigue Carmen Magallón, una gran amiga y compañera. Ella es presidenta de la Fundación SIP, Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, y desde enero de 2019, porque hasta entonces ha sido la directora desde 2003 a 2019. Además, Carmen es presidenta de honor de WILF España, de la sección española de la Women League for Peace and Freedom, además de fundadora, y en su currículum, ella es doctora y es licenciada en Ciencias Físicas y diplomada en Estudios Avanzados de Filosofía. Sus temas de investigación son la historia de las mujeres en la ciencia, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Sobre ellos ha impartido cursos, ponencias, seminarios en España, en América Latina, etcétera, ¿no? Y entre sus libros están Mujeres en pie de paz, Pioneras españolas de la ciencia, y hay multitud de artículos y informes, etcétera. Bueno, aquí a mi izquierda está María Lourdes Valenzuela, Manu, como la suelen llamar. Manu es licenciada en Psicología, maestra en Educación, en el campo de Educación de Adultos, y actualmente está haciendo el doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Es fundadora del Grupo de Educación Popular con Mujeres, AC, y actualmente coordina un programa de educación y cambio cultural en esta asociación. Es integrante del Consejo Asesor Permanente en programas metas educativas hasta el 2021 de la OEI, y forma parte de la red de educación de personas jóvenes y adultas de la Universidad Pedagógica Nacional.
que son muchas, ¿no? Bueno, Belén, que me la he saltado. Belén, es un placer tener aquí a Belén con nosotras, la conocemos desde Colombia, o sea que ella desde octubre de 2017 es la representante de ONU Mujeres en México, y entre 2013 y 2017 fue la representante de ONU Mujeres en Colombia, que fue donde tuvimos la oportunidad de conocerlas tanto Carmen como yo. Y ella, bueno, estuvo acompañando el proceso de paz en este país y en apoyo a la participación de las mujeres y en la promoción del enfoque de género en la construcción de la paz. De hecho, bueno, organizó un gran encuentro de mujeres y paz que fue decisivo para la participación de las mujeres en el proceso de paz en Colombia. Ella es antropóloga social, con maestría en antropología y evaluación de políticas públicas, y tiene más de 15 años de experiencia en políticas de desarrollo, con especial énfasis en políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres. Juliana viene de Colombia, de la Universidad Católica de Colombia, con estudios de maestría en Psicología y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Colombia, y formación de posgrado en Transformación Pacífica de Conflictos y Filosofía. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y en instituciones académicas, tiene una amplia experiencia en procesos de intervención social, incorporación de la perspectiva psicosocial en la construcción de la paz y en la promoción de los derechos humanos y educación para la paz. Bienvenida, Juliana. Y por último, Daira, Arana Aguilar. Ella es candidata a maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación son militarización de la seguridad pública, uso de la fuerza y perspectiva de género en la función policial. Ha trabajado en la Asociación Civil Causa en Común, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Actualmente es coordinadora del proyecto en el Centro Feminista de Investigación Social y se desempeña como consultora para diversas instituciones. Es candidata de maestría para Asuntos Internacionales. Bienvenida, Daira. Bueno, pues con este excelente grupo vamos a empezar el conversatorio. Voy a enmarcar, digamos, los temas que vamos a abordar. O sea, la idea es dar un espacio a las ponentes para que, digamos, puedan responder a algunas de las cuestiones, ¿no? Y después sí que me gustaría también dar paso, pues, al auditorio también para que, digamos, puedan plantear sus cuestiones o sus planteamientos. Entonces, bien, el título del conversatorio son 20 años de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, desafíos, oportunidades y buenas prácticas. Y sí que me gustaría empezar diciendo que, bueno, esta resolución, no sé cuán familiar puede ser para todos ustedes, pero fue una resolución que se adoptó en el año 2000 y que tuvo una gran importancia porque se consideró que fue una manera importante de situar la agenda del género en el ámbito internacional, que hasta ese momento no había estado presente lo que debería ser, o sea, estaba totalmente ausente. Esta resolución fue muy importante porque fue el resultado del trabajo de muchas organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, que durante años habían reclamado un espacio en la agenda internacional. Entonces se consideró, pues, como un hito para avanzar en las cuestiones de género después de lo que había sido, por ejemplo, Beijing. Lo interesante de esta resolución es que, digamos, de alguna forma resaltaba tres ejes, ¿no? El eje de la importancia de una mayor presencia de las mujeres en los procesos de paz, en los procesos de negociación, en la rehabilitación posbélica. Las mujeres estaban ausentes y decía, bueno, la importancia de que ellas son actores de paz y, por lo tanto, digamos, tenían que estar presentes. La resolución también, de alguna forma, abordaba la importancia de la prevención de las violencias, ¿no?
Y también hace una alusión a la cuestión de la protección, en particular la violencia sexual que se producía en muchos conflictos armados. La resolución 1325, digamos, también para que se llevase a la práctica fue acompañada de planes de acción. Hubo toda una serie de países, en este momento estamos en torno a 80 países, ¿no?, que tienen un plan de acción, que significa un plan de acción nacional, que significa pues, que hay un compromiso gubernamental por parte de diversos ministerios de llevar una serie de acciones en el eje de prevención, participación y protección. Y es una resolución que tiene también sus luces y sus sombras, ¿no? Pero sí que, sin ninguna duda, la resolución ha contribuido a conformar un movimiento internacional de mujeres en torno al eje de construcción de paz con perspectiva de género. De alguna forma ha contribuido a ese feminismo pacifista, ¿no?, del que se podría hablar. En algunos casos, en algunos países, ha sido una buena herramienta de ciencia política para reclamar a los gobiernos, digamos, que se tomen medidas concretas para avanzar en la participación, en la protección de las mujeres o en la prevención de las violencias, ¿no? Y nos parecía interesante en este congreso abordar esta cuestión porque el año próximo hará 20 años de la adopción de la resolución. Son muchos años. En los aniversarios, en el 2010, en el 2015, particularmente se intentó dar un impulso digamos, a las medidas para avanzar en los tres ámbitos que plantea la resolución. Y bueno, pues el año 2020 además del aniversario de la resolución, para ver dónde estamos, cuánto hemos avanzado, cuáles han sido los obstáculos que ha habido, cuáles pueden ser las perspectivas de futuro, confluye con que en el 2000, o sea, se cumplen, es Beijing 25, se cumplen 25 años de la plataforma Beijing, que fue tan importante para avanzar en los derechos de las mujeres, y también 40 años de CEDAW, y que confluyen toda una serie de hitos que han sido muy importantes en avanzar en los derechos de las mujeres, ¿no? Y además también nos parece importante tener este conversatorio porque, aunque el Gobierno de México no tiene un plan de acción sobre mujeres, paz y seguridad, digamos, sí que tiene previsto para el 2020 hacer un gran evento en colaboración con el Gobierno de Francia en torno a la resolución 1625, en torno a Beijing 25. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad digamos, para tener un debate sobre cuáles son las principales propuestas, obstáculos que pueda haber en torno a la resolución, ¿no? Y en ese sentido nos parecía pues, genial poder tener un conversatorio pues, con personas que vienen de distintos lugares, personas de México, y tener además un privilegio tener la presencia de Belén, que representa a unas mujeres y que desde luego es uno de los organismos de Naciones Unidas que más ha trabajado o que ha trabajado fundamentalmente en torno a esta resolución, ¿no? Y además en el caso de Belén ha tenido un efecto muy práctico, por ejemplo, en el caso de Colombia, que aunque Colombia tampoco tiene un plan de acción, curiosamente es un país que ha hecho uso de la resolución 1325 para que la agenda de género esté presente en el ámbito internacional, y todo lo que tiene que ver con el conflicto de Colombia está muy presente en el ámbito de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a plantear como 3-4 preguntas, ¿no? Y quería empezar con una pregunta así general, ¿no? de cuáles son los principales desafíos, ¿no? que enfrenta en este momento la agenda de mujeres, paz y seguridad en el ámbito multilateral, pero también en el ámbito nacional y local, ¿no? Entonces, casi empezaría, digamos, planteando más en el ámbito multilateral, decir, bueno, porque en este momento existe todo este movimiento internacional feminista, y al mismo tiempo tenemos también un momento político complejo en el que en algunos países, digamos, el ataque a los movimientos de mujeres forma parte de la política, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería, desde vuestra perspectiva, los principales desafíos que se enfrentan en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, y si existe una relación entre ellas, ¿no? Así que empezamos por allá, si te parece. Venga, pues adelante. Que sí, ya. Tenía temor de que fuera yo la primera, pero bueno. Pues, digo, desde el Centro Feminista de Investigación Social somos una organización que está en proceso de constitución como asociación civil, somos muy nuevas, entonces posiblemente nunca habían escuchado de nosotros, ahora ya nos conocen un poco. Y justo analizando esta resolución y los temas del conversatorio, nos dábamos cuenta que los principales desafíos, digamos en general, respecto a la agenda que tiene que ver con mujeres, paz y seguridad, estaban en torno a cómo se ha cooptado la discusión en torno a estos temas, ¿no? Al final tenemos esta resolución, tenemos muchos otros mecanismos multilaterales, nacionales, internacionales, pero realmente seguimos en una agenda que está totalmente securitizada, o sea, todos los problemas los vemos en torno a seguridad, pero entendiendo todo como una amenaza a otra cosa, y esa amenaza se combate. Y nuestros discursos están totalmente militarizados, todo lo queremos combatir, todo es una amenaza. Solamente pensemos un poquito cuando hablamos de enfermedades, ¿no? Como el cáncer. ¿Y qué vemos en medios? ¿O cómo decimos? Cuando hablamos de eso, hablamos de que esa persona está combatiendo una enfermedad. Entonces, todo el tiempo estamos, de alguna forma, manteniendo el discurso en el tema de paz, de seguridad, en torno a una idea de que todo se combate y de que todo es una amenaza. ¿Y eso cómo repercute en la agenda, a nuestra perspectiva, en la agenda de género, en la agenda de mujeres? Pues justamente en que seguimos privilegiando estos valores que tienen que ver con la masculinidad hegemónica, donde privilegiamos de alguna forma la fuerza física, la valentía, y entonces dejamos de lado otras cuestiones que justo habla esta resolución, que son, por ejemplo, la prevención de la violencia o la resolución de conflictos por otros medios que no sean la fuerza, ¿no? Entonces, a pesar de que eso era un problema hace casi 20 años, pues sigue siendo un problema al día de hoy, ¿no? Seguimos teniendo una agenda muy securitizada, una agenda muy militarizada, y seguimos teniendo también, y cada vez más exacerbados, discursos de odio, y no solamente discursos de odio dirigidos hacia las mujeres, ¿no? Sino dirigidos a todo aquello que no es como ese elemento que nos marca el heteropatriarcado. Aprovecho porque es muy interesante el planteamiento de Daira, porque esa ha sido una de las críticas a veces que se ha hecho a la resolución, de que ha sido cooptada fundamentalmente, digamos, por la parte más de los militares, pero no solo, porque sí que me gustaría dar la palabra a Juliana un poco. En el caso de las mujeres colombianas han hecho una utilización muy interesante, ¿no? de lo que ha sido la resolución, sobre todo, digamos, para reclamar un espacio en el proceso, en las negociaciones de paz. Yo sí que me gustaría porque esa es una dimensión, la parte de digamos, del eje de seguridad, de la instrumentalización en parte, o de la agenda de género para más participación de las mujeres en los ejércitos, pero ha habido otros usos también, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que, yendo a tu pregunta inicial de los desafíos, sí. Nosotras en la corporación CIASE, que es la organización a la que yo pertenezco, pues hemos estado trabajando en el marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde casi el inicio de la organización, y estuvimos participando en todo, en los diálogos de La Habana, movilizando el movimiento de mujeres para garantizar la participación de las mujeres en el acuerdo de paz. Pero una de las cosas que estamos haciendo en este momento, y creo que entonces va en continuidad con lo que estaba diciendo tú, es que estamos trabajando en el tema de seguridad, porque una de las cosas que ha abierto un momento del acuerdo de paz es que, y que además ese es el punto además que tenemos de conversación muy grande con México, es que más allá de que tengamos un acuerdo y un proceso de desmovilización de un actor armado, la violencia contra las mujeres continúa y de hecho se ha exacerbado en los últimos años en Colombia. Entonces, pensar en una agenda de mujeres, paz y seguridad, creemos que es uno de los desafíos más grandes que hay, y una de las cosas que estamos haciendo nosotras en este momento, y que creemos que debe ocurrir además a nivel global, es justamente poder tensionar el discurso y la estrategia de seguridad.
que realmente podamos tener conversaciones que sean, listo, es una agenda de mujeres, paz y seguridad, hablemos de seguridad, y eso obviamente nos implica de hecho hablar con las mujeres que están en las fuerzas militares y en la policía, o que están en el sector civil y que hacen parte del sector seguridad, porque una de las cosas que vemos es que aunque estén participando en el sector seguridad las mujeres, realmente no tienen un conocimiento profundo o lugares de incidencia altos para, por ejemplo, poder decir hasta qué punto las fuerzas militares o las policías están tomando decisiones claras y estratégicas y con una perspectiva de género para hacer un acompañamiento a la violencia basada en el género o a cualquier otra perspectiva con una perspectiva de género realmente. Eso es uno de los desafíos que vemos. Pues casi le doy la palabra a Belén, decimos un poco como ella tuvo la experiencia de Colombia, ella tiene la experiencia de estar en México, para que añada un poco a lo que plantea. Sí, muchas gracias Manuela y todas las personas que están aquí en las sillas. Bueno, yo creo que hay varios elementos que han sido mencionadas por las compañeras que son muy relevantes en el contexto actual en que se revisa. Yo creo que se revisa no solo el cumplimiento, sino la vigencia de esta resolución. Yo creo que la resolución sigue siendo plenamente vigente en la medida en que estamos viendo que allí donde se ha conseguido implementar algunas de sus disposiciones, el resultado ha sido muy positivo. Yo creo que eso es importante en términos cualitativos de la calidad de los procesos transformadores de resolución de conflictos o de tránsitos hacia la paz. Sin embargo, en términos numéricos, el progreso está siendo muy lento. Justo el martes pasado, el día 29, hubo una sesión en el Consejo de Seguridad donde se hizo un reporte por parte del secretario general sobre el avance en la implementación de la resolución de cara a sus 20 años. Y yo tenía unos datos aquí que me parece relevante mencionar. A día de hoy, solamente de todos los cuerpos de paz y fuerzas de paz que despliegan las Naciones Unidas en los países en conflicto, donde se envían cuerpos fuerzas de paz, solo el 10% son mujeres en aquellos países que envían fuerzas policiales y solo el 4% son mujeres en los despliegues militares. Es decir, todavía no superamos ni el 10%, pero cuando hablamos de negociación, por ejemplo, que creo que es uno de los temas donde desde Colombia se intentó impulsar con más fuerza, todavía todos los acuerdos que se incluyen en el periodo de 2000 al 2016, las mujeres no superan el 7% de las recomendaciones específicas que vienen en los acuerdos, es decir, los acuerdos no tienen más del 7% de provisiones de género y solo un 2% de los acuerdos de paz en ese periodo tiene alguna mención sobre el rol de las mujeres, no solo sobre sus necesidades, intereses o derechos, sino sobre su rol en la reconstrucción. Entonces, si esto lo asumamos a que estamos viendo cómo se está acrecentando distintas formas de violencia en distintas partes del mundo. A nivel mundial estamos viendo que distintas expresiones del extremismo vinculado a fuerzas políticas o religiosas y vinculado al terrorismo están siendo elementos de enorme preocupación para la seguridad de los países. Definitivamente no podemos dejar de poner atención a cómo esta resolución sigue siendo vigente. Y en ese sentido coincido plenamente con lo que se mencionaba anteriormente en dos sentidos. En primer lugar, en términos de que todavía el sector de la seguridad es un sector sumamente masculinizado, un sector donde para poder hablar de la construcción de la paz se suele hablar entre hombres y para hombres, es decir, el que las mujeres se sienten en la mesa, como demuestran los datos, sigue siendo una excepción y no una regla. Y además de eso, los paradigmas de seguridad que estamos enfrentando son paradigmas, como decía la compañera, pues sumamente masculinizados y patriarcales en el sentido de la construcción de la paz. Entonces sí creemos que es un desafío. Creemos que esto viene aunado a otro desafío que ya lo mencionabas, Manuela, y es el hecho de que estamos viendo en distintas partes del mundo algunos corrientes muy, pues digamos, antiderechos en términos de muchos progresos que hemos visto en la participación de las mujeres, y eso sin duda pone en riesgo el propio rol de las mujeres en la construcción de la paz. Y finalmente, digamos, los desafíos son múltiples, pero finalmente sí me parece importante recordar que esta resolución surge, yo creo que sí ha habido un antes y un después de tener esta resolución, surge por realmente el impulso de los movimientos feministas, como siempre suele suceder, y porque son escuchados con sus aliados en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pero a partir de que se adopta esta resolución tenemos otras herramientas que son
complementarias a la resolución 1325 y a las resoluciones conexas, que creo que es muy importante porque para aquellos países que han ratificado la CEDAW es de carácter vinculante, es la recomendación número 30 de la CEDAW. Creo que la recomendación 30, también para las personas que nos acompañan y que están incursionando más en estos temas, es una resolución, desde mi punto de vista, muy integral en términos de dar respuesta a los temas de prevención, a los temas de participación y a los temas de reconstrucción desde un enfoque de género. Toma en cuenta todo el ciclo de la construcción de la paz y además toma en cuenta algo que siempre hemos dialogado entre nosotras, que es los contextos en los cuales se presentan conflictos al interior de los países que no son reconocidos como conflictos internos, armados internos, o que no son reconocidos como conflictos internacionales, pero que sin duda presentan impactos que podrían ser comparables a los resultados que tiene un conflicto armado. Y en ese sentido, esta recomendación general número 30 reconoce que estas formas de conflictividad, que por cierto están muy presentes en nuestra región de América Latina, son conflictos que, a pesar de no estar reconocidos como tales, el impacto de la violencia en las mujeres es diferenciado y requiere una solución con su plena participación. Entonces, bueno, creo que en la medida en que renovemos nuestro compromiso con la resolución 1325 de cara al año próximo y desde luego la conmemoración de Beijing más 25, creo que es un momento importante para también renovar los vínculos con esa recomendación de la CEDAW. Y en ese sentido, es decir, sí que cuando miramos los títulos, las propuestas que ha habido en los aniversarios, siempre hay una llamada de decir, oye, pasemos de la retórica a la acción, por lo que comentabais de que en muchos casos no han mejorado la situación de las mujeres, pero sí que hay un reconocimiento por parte de los gobiernos de la importancia de las cuestiones de género. Quería pasarle la palabra a Carmen, que precisamente ella ha estado trabajando últimamente en el eje más de digamos, el cambio ideológico que ha habido y cómo eso ha impactado a las mujeres en lo que tiene que ver con el extremismo violento. Sí, gracias. Realmente la resolución 1325 fue una esperanza a principios del 2000 y ha dado mucho juego y quizá en algunos ámbitos pues hemos llegado a pensar que se ha convertido en algo burocrático, pero ciertamente pues las mujeres que están en lugares difíciles como en África, nuestras compañeras de la Liga Internacional, o las que están en Siria, todavía se sigue utilizando para lograr que la voz de las mujeres llegue a los organismos multilaterales con el apoyo de los líderes, los organismos, etc. Bien, pero a lo que preguntabas del reto, yo creo que un reto importante hoy tiene que ver con lo que hablábamos esta mañana, que hablaba Ana de Georgetown, sobre la aplicabilidad de la 1325 a ámbitos de violencia que van más allá de los conflictos armados clásicos. Y en ese sentido, pues el propio desarrollo de la 1325 da pie, porque en la 2242, que justamente la plantearon el Reino Unido con España cuando estaba en el Consejo de Seguridad, pues se hace una llamada para que, igual que la 1325 abre la puerta a que las mujeres tengan una voz en la resolución, en la prevención de los conflictos armados, que también la tengan en el terreno del terrorismo. Entonces esto ha provocado un terremoto dentro de, digamos, de las organizaciones feministas pacifistas y de las organizaciones internacionales, porque se teme que se agudice la cooptación de las mujeres para esa agenda securitizada que se está mencionando. Pero hay unas líneas, bueno, esta libreta tiene vida propia, bueno, hay una línea que es la línea de reconceptualizar el terrorismo. Esto es lo que vamos a hablar mañana en una de las mesas, es decir, la idea que también Naciones Unidas, que ha hecho un plan para la prevención del extremismo violento, es decir, cambiar la noción de terrorismo que está muy vinculada al yihadismo por la noción de extremismo violento que es más amplio, que incluye pues, los movimientos que hoy en día están haciendo realmente a los países y a los grupos realmente sometidos a violencia, como hemos hablado esta mañana, feminicidios, pero también movimientos xenófobos,
racistas, antimigración, también movimientos de hipermasculinidad tóxica. Saben que hay en la red una cosa que se llama Manosphere, que es todo un ámbito de hombres que se conectan para, pues digamos, promover ideologías en contra del feminismo, en contra de las mujeres. Todos estos extremismos violentos, pues hay que incluirlos en el ámbito de lo que antes se consideraba terrorismo, desplazar eso. Y si la 1325, el desarrollo, pues tiene capacidad de influir ahí sí que las mujeres podemos entrar y cambiar el discurso. Y esto va a ser muy interesante porque ya hay autoras, por ejemplo, Sanam Naraghi Anderlini, que están proponiendo. Antes teníamos miedo de que para construir, que la seguridad sustituyera la paz. Ahora estamos proponiendo, y hay una red que ya propone eso, que para construir seguridad se haga por caminos de paz y no violencia. Y hay una propuesta que ella tiene, mañana la explicaremos, pero es muy interesante ese cambio porque además va acompañado por los grandes recursos que tiene la lucha antiterrorista. Esos grandes recursos tienen que aplicarse para también luchar contra los feminicidios o contra la xenofobia o todas estas violencias extremas. Yo creo que ese es un reto y una oportunidad que tenemos las mujeres que debatir entre que si nos van a cooptar o si nosotras vamos a poder incluir nuestro discurso en esa línea internacional. En ese sentido, es decir, las precauciones o las prevenciones que generas, porque digamos, la propia idea del terrorismo se ha utilizado para recortar derechos. Y le quería preguntar a Ana, que ella trabaja en el ámbito de los derechos humanos, ¿cómo ve, ¿no? O sea, digamos, es un reto, pero también, digamos, se puede convertir en esa cooptación que comenta Carmen. ¿Cómo lo ves, Ana? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero primero solo felicitar a la Ibero, a Elvia, que hayan organizado este espacio. Justo hace unos días estaba hablando con una colega de Belén, con Natalia, de por qué siempre formulamos las agendas, los espacios, ¿no?, como mujeres y violencia, mujeres e inseguridad, ¿no? Me parece muy bonito que lo hayan construido alrededor de construcción de paz, ¿no? Que es mucho más constructivo, es de empujar hacia donde queremos llegar más que atorarnos en los problemas, ¿no? Entonces, felicidades por abrir este espacio. Creo que si bien la idea de la paz es una ideal en la mayoría de los lugares del mundo, creo que en México, y me voy a detener en la situación en México porque es lo que hemos estado estudiando desde la organización que represento, ya nos hemos acercado a unos niveles de violencia que se parecen muchísimo más a un contexto de guerra. Creo que la pregunta ahí es, después de una década, nosotras ya tenemos un saldo aquí en México de más de 260,000 personas muertas, 34,000 personas desaparecidas, y la pregunta clave es cuál ha sido la afectación o cuál ha sido el papel en todo esto de las mujeres. Y creo que ahí a veces tendemos a quedarnos cortas, ¿no?, en el análisis. Creo que las afectaciones han sido múltiples y creo que tenemos mucho por aportar desde el movimiento feminista, el movimiento por el derecho de las mujeres, a toda esta discusión, ¿no? Y no siempre lo sacamos. Tendemos muchas veces a ver como el único problema de la violencia que nos afecta a las mujeres el patriarcado o el crimen organizado, y como se mencionaba aquí, el contexto ya está muy complejo, son muchas las afectaciones y podemos decir muchas más cosas sobre todo este fenómeno. Quiero situar un poco por qué la necesidad de hablar en esto. En México, nosotros desde 2007 entramos y estamos luchando una guerra que se llama guerra contra las drogas, y más que la mera guerra contra las drogas, lo que me quiero enfocar es la militarización de la seguridad pública a la que esta guerra nos ha llevado. Y esta militarización me parece sumamente peligrosa, y lo quiero mencionar, y quiero mencionar algunas de estas afectaciones, porque en este momento en México, como una de las soluciones a todos los problemas que enfrentamos, se ha propuesto la llamada Guardia Nacional. Uno, y muy importante, una afectación. La militarización nos llevó a un cambio del tipo de violencia que vivimos las mujeres.
si bien todavía las mujeres enfrentamos mucho más riesgo en el hogar, en la casa, es mucho más probable que nos mate la pareja, el esposo, alguien que conocemos, también a raíz de la militarización se ha cambiado esa dinámica y hoy día padecemos más la violencia que ocurre en el espacio público. Y esta es violencia que se ha dado mucho por la presencia de militares por todos lados, ¿no? Ya incluso vemos que los municipios, los estados donde registramos el mayor aumento de asesinatos de mujeres coincide con el de los hombres y coincide con los lugares donde se han desplegado militares. Entonces eso me parece muy importante a tomarlo en cuenta. También cada vez más estamos mostrando similitudes con los asesinatos de los hombres, ¿no? En términos también de la edad, los picos que se dan, ¿no? Sobre las edades de las mujeres. Las armas. Si bien padecemos mucho más las mujeres las armas de cuchillos, golpes, como algo que nos mata, cada vez más el arma de fuego es una de las principales causas de muerte de mujeres y tenemos que empezar a hablar de desarmamento, ¿no? La otra afectación que hemos estado documentando, desapariciones, ¿no? Y si bien somos menos las mujeres desaparecidas que los hombres, también hay algunas tendencias, ¿no? Edades que son particularmente pronas a este fenómeno y podemos ver cómo se cruza con trata o otras cosas, pero ahí donde aparecemos las mujeres mucho más es como este ejército de personas que se han unido para buscar a las personas desaparecidas, donde 9 de 10 personas que están buscando a alguien es una mujer que ha dejado toda una vida, comunidad, familia para dedicarse a buscar a su esposo, su pareja, su hijo, ¿no? Y el último, solo para ir cerrando porque somos muchas y tenemos mucho que decir, cómo la militarización de la seguridad pública ha contribuido, y la guerra contra las drogas ha contribuido a aumentar dramáticamente el número de mujeres en prisión. Entonces, tendemos a ver solo las mujeres cuando estamos como víctimas del otro lado, pero también tenemos otro fenómeno que me parece muy importante hablar, y eso es cómo las mujeres en México y en la región, creo, se han convertido en el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento. Y ahí tenemos nosotras estadísticas en México que nos muestran quién se detiene, cómo se detiene, por parte de quién está detenido, y ahí podemos ver qué es lo que pasa cuando a una mujer la detiene la Marina, el Ejército, y cómo ahí aumenta. Es solo en 3% de los casos que estas autoridades traen una orden de aprehensión. 40% de esas detenciones siguen en prisión preventiva, o sea, no tienen una resolución, y como 41% de las mujeres que han sido detenidas por el ejército, por militares, reportan violación. Entonces, eso también tenemos que mirarlo. Esas son mujeres que son perfectas víctimas, ¿no? Porque son ya acusadas de algún delito, y esa situación misma los ha llevado a que sean bastante invisibles, ¿no? Nada, lo dejo aquí, hasta acá esta parte, y luego pensamos en qué podemos proponer desde acá. Gracias. Gracias, Ana. Seguimos con México. Quería invitar a Malu también, que ella trabaja más desde el ámbito educativo, también que nos dé su mirada. Sí, bueno, a mí me parece que es importante el poder hablar desde quizás la gente común y corriente, la gente que está en las escuelas, la gente que está en la calle, en sus casas, etcétera. Me parece a mí que no hemos podido rebasar en México aquella situación en donde vinculamos la cuestión de la violencia exclusivamente en el ámbito de la casa o en el ámbito de la calle, y no vemos, por ejemplo, el movimiento feminista habla en México más de violencia y su vinculación con la paz es casi nula. O sea, no hemos pensado, no hemos rebasado, no hemos construido una línea en donde verdaderamente nos permita empezar a pensar la relación del feminismo con la paz. Creo que, por eso yo decía hace rato, felicito este espacio, porque hay pocos, ¿no?, que pudiéramos estar hablando de la construcción de paz y desde la perspectiva de género. A veces solo hablamos con los que piensan lo mismo, ¿no? Y es importante hablar con los que piensan diferente. Y a veces también, y siempre acusamos a los militares porque tienen unas prácticas realmente de agresión en muchas partes del mundo, en muchos despliegues,
Pero una buena práctica pequeña en España pues fue que debido a la participación de profesionales militares en los despliegues, en las misiones de paz, pues se nos pidió, en particular personalmente, pues que diéramos una formación sobre la 1325 a los que iban a ser desplegados en la escuela llamada, que yo ya les critiqué, Escuela de Guerra en Madrid. O sea, yo, una pacifista feminista reconocida, y pues dar clases a los militares, por lo menos en 2 ocasiones, hasta que ellos han formado ya sus propios equipos de formación sobre la 1325. Entonces, esa oportunidad es importante porque algo queda para todos, ¿no? Es decir, el hablar de los valores de la cultura de paz a personas que van a estar en misiones de paz. Y además, pues, en nuestra Fundación de Investigación para la Paz de Zaragoza, pues, que reúne personas de distintas disciplinas, multidisciplinares, una cosa voluntaria, pues de todas las excelencias universitarias, pues también abogados, también ONGs, también profesores, de todo, pues también tenemos militares, porque en nuestra ciudad está la Academia General Militar de España, donde se formó el rey, todos los militares, etc. Y entonces vienen allí y estamos siempre en diálogo, claro, hasta hemos hablado y discutido de la formación en la academia. Y lo único que hemos planteado, pues que la cultura de paz tiene un punto que es el desarme, desarrollo, democracia y derechos humanos, y que en eso, pues claro, hay una diferencia, pero en todo caso podemos hablar y podemos colaborar y podemos también aprender unos de otros. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de problemas internacionales, ellos saben lo que ocurre en el terreno y si lo que dicen que se puede hacer un control aéreo sin afectar a, pues, nos dice si se puede o no. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que hay militares, y yo les estoy diciendo siempre, tenéis que participar en la formación de otros militares, porque ¿quién tiene autoridad sobre militares? Pues militares. Y tenemos que pensar en los militares en términos de escala. No todos son de un determinado tipo, sino que hay militares que tienen valores democráticos y que piensan que hacen una función institucional, etcétera, y que nunca se atreverían, pues, a violar a una mujer o así. Entonces esos militares tienen que formar a otros, y eso se lo estoy diciendo yo a mis compañeros, que son todos de coronel para arriba, o sea, nosotros tenemos hasta generales y de todo, y les estoy diciendo, dejaos invitar por otros militares. De hecho, en la escuela de guerra donde di las clases de la 1325, la siguiente vez me dijeron, esta vez hay militares latinoamericanos. Y yo dije, muy bien, de acuerdo. Pero lo importante es que yo tengo menos autoridad ante los militares que los propios militares. Entonces, vamos a pensar cómo transformamos también a estos que tienen en sus manos mucho poder, pero que también tienen capacidad de ser transformados. Yo estaba pensando que si pudiéramos también tomar en cuenta algunas otras prácticas que han hecho. Hace poco nos reunimos para ver qué es lo que podemos hacer en la Procuraduría de la Ciudad de México con los feminicidios que estaban presentando en las universidades. Y en ese sentido yo, digamos, veía la poca capacidad que tenemos como de incidencia, porque bueno, se hablaba de dar talleres a los policías, de una serie de cosas que yo decía, estamos totalmente fuera de lo que estamos hablando y de la importancia de poder tener como otra mirada y de otra forma de ayudar a contribuir de alguna manera a resolver esto, ¿no? Y creo que dejamos de lado, por ejemplo, también fui a un taller que hicieron las propias estudiantes, un colectivo de mujeres que hacen paz en la Facultad de Filosofía y Letras, la colectiva que por cierto van a mañana a participar acá, de cómo hicieron un taller llamando a la propia estudiante de la universidad para hablar de cómo combatir o cómo poder denunciar aquellos problemas de violencia que tenían adentro de la universidad. Y me parece que son esas también buenas prácticas, en el sentido que es como más civilizatorio el asunto, ¿no? O sea,
es como volver una práctica más común y corriente en la cuestión de la protección que tiene que ser de los mismos, de la misma ciudadanía. Y esto me parece muy lindo de parte de los mismos estudiantes, porque bueno, nosotros hemos trabajado muchas veces en escuelas en donde la venta de la droga o incluso a la trata, etcétera, y de repente decimos llamemos a las policías o llamemos al ejército, y en realidad vemos que eso no resuelve, y que nos hemos encontrado en algunas prácticas de algunas escuelas secundarias, lo pongo muy concretamente en Iztapalapa, en donde es altísimo el nivel de violencia, en donde es como la misma escuela se vuelve como, se blinda de alguna manera, y que son los propios estudiantes, las propias estudiantes las que empiezan a decir no queremos droga, o no queremos esto, no queremos el otro. Entonces es como empezar a pensar que es la propia ciudadanía, en los propios colectivos, en las universidades o en los propios colectivos feministas o de estudiantes, los que empiezan a manifestar qué es lo que no quieren, y que en ese sentido podemos también como ir avanzando. Tenemos ahorita la posibilidad de trabajar, apenas estamos empezando un proyecto que pretendemos que sea a nivel nacional, de trabajar educación para la paz en las escuelas de educación básica, y creo que en ese sentido tenemos muchísimo potencial de poder ir creando estos núcleos que no son ni militarizados ni con la seguridad de policías, sino de la propia ciudadanía, que empieza a tener conciencia de lo que significa pues protegerse de eso y poder empezar a poner frenos en donde creen que pudiera tener algún riesgo de violencia o de feminicidios o de maltrato contra las mujeres y la ciudadanía. Pues muchas gracias, Malu, porque me sirve para enlazar con otra de las cuestiones que era un poco el papel, ¿no?, de las instituciones de educación superior. Y además hay algunos temas que, o sea, mirándolo así, o sea, por ejemplo, la participación de los militares en tareas de seguridad ciudadana, o sea, el análisis y lo que se ha hecho desde la academia, porque desde otros lados realmente los militares no están preparados para tareas de seguridad ciudadana. O sea, es asombroso, digamos, que se ha aceptado en muchos países de Centroamérica, incluso, digamos, violando los propios acuerdos de paz que planteaban que no podía volverse a utilizar militares para tareas de seguridad ciudadana, ¿no? Pero también en lo que es la cultura de paz, o sea, un poco en los debates con la gente mexicana que hemos tenido siempre se manifiesta, ¿no?, o sea, que hay una cultura de la violencia, que los medios de alguna forma permanentemente muestran gente descabezada, tal, digamos que de alguna manera no contribuyen ni a informar ni a analizar la situación, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era, digamos, en qué manera las instituciones de educación superior, porque estamos en una universidad, de alguna forma contribuyen, digamos, a promover la cultura de paz, o qué podrían hacer, digamos, en algunas cuestiones que son esenciales, ¿no?, en lo que significa incorporar la perspectiva de género, hablar de seguridad desde otro paradigma, etcétera. ¿Cómo podrían de alguna forma, digamos, permitir un avance en ese sentido? O sea, y realmente Malu ha introducido muy bien la cuestión, o sea, hablar desde otros lados, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Quién quiere intervenir en este sentido? Un ánimo, sí. Muy bien. Vale. Bueno, algunas ideas. Yo creo que una tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, que es el promover y apoyar líneas de investigación, que es como bastante obvio, pero necesario, y sobre todo en temas donde todavía necesitamos mayor investigación. Me refiero al caso de México, temas, por ejemplo, como el desplazamiento forzado interno, sobre que el nivel de información que tenemos se ha realizado sobre todo por organizaciones de la sociedad civil y todavía es limitado. La relación entre la desaparición forzada y las niñas, que sabemos que es un fenómeno que está en crecimiento y que requiere de mayor investigación, y por supuesto algunos de los temas que Ana mencionaba que me parecen muy importantes, como es todo el tema de la posesión y el uso de las armas, y todo el tema relacionado con las drogas y las mujeres privadas de la libertad. Digamos, son ámbitos donde creo que la universidad y las instituciones de educación superior tienen un rol importante en apoyar líneas de investigación. Pero además de ello, uno de los temas que estábamos también analizando al interior del equipo, con varias visitas que hemos tenido de análisis del contexto mexicano
en relación a la construcción de la paz tiene que ver con todo lo relacionado con el apoyo al desarrollo profesional de los servidores y servidoras públicas en materia de acompañamiento a víctimas, en materia de litigio estratégico y especialmente algo que en México y en otros lugares, y aquí mi colega Gerardo siempre insiste mucho en eso, que son los temas de salud mental y cómo en muchas ocasiones estamos descuidando justamente todo el acompañamiento que requiere nuestra población en materia de salud mental y lo que las instituciones de educación superior pueden hacer para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios en esta materia. Y finalmente sí que vemos, y otra vez me refiero a México porque pues es donde estamos ahora y donde estamos trabajando desde mi oficina, que definitivamente si hay un elemento que tenemos que profundizar en materia de generar incidencia colectiva es la articulación entre la investigación, el mundo de la sociedad civil y sobre todo el activismo y la política pública. Y allí me parece que el escenario de la universidad y en general la educación superior tiene un enorme potencial de fortalecer este tipo de articulación y de alianzas y generar insumos para, en el caso de México, la formulación de políticas públicas que en este momento están en definición, que hay una administración nueva que ha expresado estar plenamente convencida y comprometida con la pacificación del país y donde creo que allí pues las instituciones de educación superior y la investigación en particular tienen un rol importante. Estas son mis ideas. Pues yo también creo que las instituciones académicas superiores tienen un papel muy importante, aunque sea con resultados a medio o largo plazo. O sea, se trata de recuperar autoridad para las mujeres, incluyendo las experiencias históricas de ellas, que en muchos casos han sido marcadas también pues, por lo que es la filosofía de la 1325, que es construir paz. Entonces, nuestras disciplinas están ausentes de mujeres y hay que recuperarlas. O sea, aquí en México, pues bueno, yo sé que en el 1916 hubo 2 congresos feministas en Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán, y que tienen ustedes unas feministas muy avanzadas y que eran feministas pacifistas, Elena Landázuri, Elena Arizmendi, Elena Torres, que formaban parte de la red de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, pero que cada vez que vengo y pregunto si hay algo publicado, pues hay muy poco. Gabriela Cano ha investigado, etc. Pero hay que recuperar esas historias para que formen parte de la formación académica de las nuevas generaciones. Hay que recuperar la presencia de las mujeres en la ciencia, porque la ciencia también es un espacio de poder. Y entonces ese espacio de poder también ha habido mujeres y presentarlas como científicas, eso también sube su rango de autoridad en la sociedad y el rango de autoridad va relacionado con el respeto y el respeto va relacionado con la no violencia hacia ellas. Por tanto, rescatar a las mujeres científicas también es importante. Y todo eso son tareas que hay que hacer en muchísimos países, o sea, en la mayoría, pero que estamos haciendo y que se pueden hacer. Y después, finalmente, otra cosa es la de los símbolos. Pido que me excusen, pero cuando veo que las niñas, y que lo he visto en algún sitio, se disfrazan de Adelitas con su pistolón, pues claro, es un símbolo que históricamente, claro, como ha sido la revolución, pero hay muchos símbolos, ¿no?, en este país que están ligados a la violencia, como están en Nicaragua, como están en nuestro país, que hay muchos caballos con señores montados que eran guerreros, ¿no? Pero todo eso va calando, los símbolos, los símbolos. ¿Por qué tenemos que disfrazar a una niña con un pistolón? Pues habrá que criticar un poco eso, con perdón que yo desde fuera no lo podría criticar. Bueno, también digamos que las instituciones de educación superior pueden ser y tomando lo que comentaban hace un momento, ese vínculo no solamente entre mujeres y actores gubernamentales, sino entre sociedad y actores gubernamentales, ¿no? Porque siempre la academia es como ese espacio neutro donde todos podemos expresar lo que pensamos, cómo vemos las cosas, y ese tipo de espacios son sumamente importantes por lo que comentaban hace un momento, ¿no? Posiblemente aquí pocos hayan o hayamos tenido la oportunidad de entrar, por ejemplo, a una institución de educación superior militar y tratar de cambiar un poquito su perspectiva sobre cómo abordar las cosas. Pero ¿qué pasa si ellos vienen a este tipo de
instituciones como la Ibero u otras universidades y entablan este tipo de diálogos con nosotras o con nosotros, ¿no? Cómo podemos entender al otro y el otro cómo puede entendernos a nosotros. Creo que ese también es un papel muy importante respecto a las instituciones de educación superior, pero también digamos que esta noción que también creo que es muy trillada, ¿no? Pero es importante. Al final, en este tipo de instituciones se forman los nuevos liderazgos, se forman los futuros presidentes, los futuros o futuras presidentes, ¿no? Secretarios de Estado, y también tener justo esta visión, ¿no? O sea, al menos en lo que fue mi educación profesional, esta idea como de que ciertos cargos o ciertas posiciones están reservadas para los hombres porque las mujeres tienen ciertas limitaciones porque se embarazan o porque se casan, esa noción se tiene que romper justo desde la educación superior, ¿no? O sea, desde lo que te dicen tus profesores o tus profesoras que puedes o no puedes hacer. No te pueden limitar desde ese momento solo por tu género y tampoco, digamos, por lo que ven como supuestas capacidades, ¿no? Pero creo que esas son oportunidades que las instituciones de educación superior tienen. Y también pensando, por ejemplo, en lo que mencionaban hace un momento sobre militares en seguridad ciudadana, ¿no? Es como una gran contradicción, porque el paradigma de seguridad ciudadana establece, bueno, los policías son el actor central de seguridad y no tendríamos que tener estas perspectivas militarizadas en el sentido de presencia de militares, pero también militarizadas en el sentido de ver lo que les mencionaba al principio, todos los problemas como amenazas y todos los problemas combatirlos, ¿no? Y eso también se puede cambiar desde la educación superior, porque muchos de los estudios sobre seguridad están cooptados en esta escuela de que todo lo que es seguridad al final es militar o es policial, pero desde esta perspectiva donde entre más armado es mejor. Entre un país seguro es aquel que tiene un ejército más grande, ¿no? El que tiene una policía mejor equipada, pero no hablamos de la formación que tienen que tener sobre negociación o resolución de conflictos o interacción con la ciudadanía. Eso como que es punto y aparte, y eso también se puede cambiar desde las instituciones de educación superior y permear en el discurso colectivo que está muy cooptado, insisto yo en eso nuevamente, en un discurso muy combativo. O sea, eso lo podemos cambiar desde las universidades. Yo creo que hay dos cosas muy concretas que pueden y deben hacer las instituciones de educación superior. Una es, y lo digo muy desde mi experiencia en Colombia, es incorporar dentro de los planes de lectura lo que producen los centros de investigación de la sociedad civil, porque allí hay un saber muy importante que realmente no se utiliza dentro de las instituciones de educación superior y que contribuiría muchísimo a transformar el saber sobre paz y seguridad, no solamente desde la perspectiva de género, sino en general, sobre cuáles son los retos, las posibilidades, y refrescaría muchísimo el saber que en general, además, no sé si acá ocurre lo mismo, pero que en general la mayoría de los planes de lectura, de los planes que utilizamos, son los modelos norteamericanos o los modelos europeos que realmente no hablan de lo que nosotros y nosotras vivimos cotidianamente en nuestro hacer cotidiano. Entonces yo creo que esa es una cosa importante. Y la otra cosa es, muy enfocada además en el tema de mujeres, paz y seguridad, es tener una agenda muy específica, epistemológica, de romper el binario de que la seguridad es masculina y la paz es femenina. Y abordar desde allí cómo hacemos para tener una seguridad que pueda ser feminista o que pueda incluir otras perspectivas, realmente traer a colación otras perspectivas teóricas que puedan cuestionar tanto el saber de la paz como el saber de la seguridad. Qué interesante que hayas mencionado esto. Justo me quedé pensando, nosotros tuvimos aquí un caso en México, el caso Atenco, ¿no? Y ahí justo una de las cosas que aparecen es cómo a veces, como los que maltratan, pueden aparecer también las mujeres que son partes de esas fuerzas, de estos cuerpos, ¿no? Entonces, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir a ver cómo se constituyen esos cuerpos, cuál es su diseño, ¿no? Cómo los podemos monitorear, cómo pueden ser más transparentes para prevenir abusos. Creo que quedamos cortas si solo decimos más mujeres, ¿no? en estos cuerpos. Y me quedo con una pregunta, si necesariamente la construcción de paz atraviesa por la presencia de militares. Caemos en eso, y en México más que en cualquier otro lugar. Los ejércitos, los militares, existen para luchar guerra, ¿no?
y normalmente para enfrentar una amenaza que viene de afuera. Y en México tenemos una situación muy perversa en este momento, donde tenemos ejército a combatir personas, pero que también son parte de nuestro país, ¿no? Entonces el problema es otro. Me encantaría un poco desde pensando en qué podemos hacer desde las universidades, no solo que la universidad, y me ha encantado lo que estaba diciendo de la UAM, lo que está pasando, no solo que las universidades son una comunidad en sí, sino pueden fomentar la construcción de nuevas comunidades, de promover otro tipo de soluciones que pasan más por lo local. ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros, de la comunidad en la que pertenecemos, hacia la construcción de la paz? No solamente mirar hacia ese cuerpo que viene desde arriba, ¿no? Aquí mismo, desde aquí, han nacido muchos movimientos con mucho poder, ¿no? Está el 132, o como se llamaba, el Me Too, lo que se ha hecho desde el ámbito académico, cómo se ha posicionado un asunto. Hay una fuerza enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo la canalizamos, cómo la utilizamos para discutir sobre este problema? También es interesante. Yo los invitaría, ¿no? Además de todo lo que hacen, y Belén estaba ahí, puso toda una variedad de opciones que pueden hacer, los invitaría también que inviten y que involucren en los procesos que tienen la voz de personas que vienen de comunidades afectadas, establecer contacto, no sé, con mujeres que han estado en prisión, mujeres cuyo hijo ha sido desaparecido, que se han dedicado a esto, mujeres que han perdido algún familiar, ¿no?, ante la guerra, cómo lo ven, cuáles son las soluciones que buscan, cuál es el pedacito de arena que ella ha puesto en esta lucha. Eso, incorporarlo en las estrategias que se impulsan desde acá, desde la comunidad que es la Ibero, y creo que se podría potencializar mucho todo lo que se está haciendo. Bueno, de hecho, un encuentro como este, que es un espacio de debate, de análisis, es una contribución, ¿no?, a lo que es la incorporación de la perspectiva de género a la construcción de la paz. Y me gustaría abrir la conversación al resto, ¿no?, a la gente, pues para, bueno, cuestiones de las que hemos comentado, que queráis subrayar, preguntar, pero no necesariamente tienen que ser preguntas, también pueden ser, bueno, planteamientos que queráis hacer, ¿no? Un poco, digamos, por haceros partícipe de la conversación. Así que, bueno, desde el papel de la universidad, pero también buenas prácticas o, digamos, propuestas, ¿no?, que se pueden llevar para el 2020 para esa una agenda, digamos, de género y construcción de paz, ¿no? Y porque además nos hemos centrado mucho en los temas de seguridad, pero también recordar que la agenda es una agenda en la que también tiene otros elementos, que tiene el elemento de participación, que no es fácil, ¿no?, que las mujeres tengan presencia en los espacios de toma de decisiones donde se construye la paz, ¿no? O sea, que son esos espacios donde también tienen que tener una presencia y también es importante. Así que abrimos el turno de palabra. Si... ¿Pregunta? Muchísimas gracias por un conversatorio bien interesante y muy movido. Yo tengo muchísimas preguntas, pero solo voy a hacer dos. Una sobre lo que decía la compañera de Colombia, Juliana. Esto que mencionabas de la importancia de traer otros saberes a la reflexión. Yo soy profesora universitaria, entonces me interesa mucho también esa parte de cómo pensamos o repensamos nuestros marcos de análisis y de actuación. Y hablabas de integrar los informes de organizaciones de sociedad civil. Entonces, si pudieras recomendarnos algunas organizaciones que desde tu perspectiva estén aportando elementos importantes, trascendentales que tenemos que incorporar en nuestros planes de estudio. Y por otro, la intervención que hacía Carmen Magallón sobre pensar o animarnos a trabajar con los diferentes, y esta tensión que hay muy fuerte. Me cuesta muchísimo trabajo pensar que podría estar trabajando con militares en este contexto, en este país. Entonces, un poco que nos cuentes cómo es
cómo se hace ese acercamiento y cómo se trabaja con esa tensión, ¿no? ¿Ahora? Así. Damos paso por allí y luego pasamos a la mesa para que no sea unidireccional, sino había una palabra por allí y otra por allá, o sea, al fondo, ahí. Hola, mi nombre es Emiliano Garzón y yo tengo una pregunta sobre cómo podrías buscar concientizar a una zona marginada, por zona marginada me refiero a un lugar o espacio y contexto geográfico donde una persona no puede o no tiene la capacidad de entender un término como podría ser cómo afectar a una feminista o a una persona feminista. Y lo que estoy tratando de entender es en el contexto de una comunidad indígena en México, en donde el machismo es altísimo y se tiene una libre autodeterminación, ¿cómo podrías concientizar a la comunidad o dar un apoyo a las mujeres de la misma comunidad para evitar este tipo de, ya se ve como costumbre y que siga pasando a lo largo del tiempo? Muy bien, ¿hay otra palabra ahí al lado? Ahí. Hola, mi nombre es Andrés Fernández y mi pregunta es más de opinión y me gustaría saber si ustedes consideran que en algunos lugares del mundo el feminismo se ha radicalizado. Palabra ahí, por ahí. A ver, levanta la mano. Ahí. Hola, buenas tardes. Son dos. La primera es para ustedes qué significa paz. Y la segunda es respecto si es posible la paz en un estado moderno como el que tenemos actualmente, donde se justifica la violencia. Es paradójico la lucha de la paz de un estado que es por sí violento y que incluso justifica la violencia como una manera de dominación. Allí tenemos una palabra, ahí al fondo. Hola, bueno, un poquito en la línea de lo que comentaba Carmen, preguntarles desde su experiencia sobre metodologías de investigación para acercarnos a, bueno, sé, pensando justamente en los temas de narcotráfico que vivimos en el país y su necesidad de comprenderlos. A veces es muy difícil imaginar cómo nos vamos aproximando a entender estas realidades, ¿no? Entonces, ¿qué metodologías, qué estrategias en un escenario donde no pensamos un país en cuestiones de seguridad, cómo aproximarnos a entender estas realidades? Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Si no paso... bueno, mira, tenemos ahí una palabra. Pues felicitarles por el conversatorio y a mí me interesa saber si existen programas especializados para atención de adolescentes, ya que son una población vulnerable y que, bueno, son futuras generaciones, para ir generando cambios que vayan transformando nuestra visión social en la perspectiva de género. Muchas gracias. Tenemos una palabra por aquí, aquí. Yo una pregunta muy breve. ¿Creen que esta iniciativa de amnistía vaya a hacer alguna diferencia? ¿O la iniciativa de legalizar el cannabis en México? Tenemos una palabra por allí. Yo creo que vamos a pasar a la mesa. Bueno, venga, hay otra allá y ya cerramos, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Cecilia y vengo con mis compañeras desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Y bueno, es primero que nada felicitarlas, sí, a todas las ponentes.
me llamó mucho la atención el currículum que cada quien tiene y qué bárbara, ¿no? Felicidades, porque las mujeres pues tenemos pues ahora sí estas capacidades que a veces no se reconocen, ¿no? Y decimos que, bueno, desde nuestra experiencia hay prácticas, ¿no?, que estamos llevando a cabo desde que existe, bueno, todo un trabajo, todo un proceso organizativo de hace 20 y tantos años, ¿sí?, donde se ha venido avanzando, trabajando sobre temas de derechos humanos y derechos de las mujeres indígenas, en un contexto de una población mayoritariamente indígena, ¿no? Y es trabajar no nada más desde las universidades, estamos hablando que es un trabajo que tiene que realizarse desde la niñez, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en las escuelas, en los albergues indígenas, con los niños y las niñas, estamos trabajando con los jóvenes también, ¿sí? Y claro, o sea, a veces es muy difícil, ¿no? También estamos trabajando con los hombres y con las mujeres, ¿sí? Y estamos rompiendo con todas estas costumbres, ¿sí? Y con todo este fenómeno, esta problemática del machismo, ¿no? Entonces estamos rompiendo, ¿sí?, con todos esos, podemos decir, obstáculos, todas estas cosas que nos impiden avanzar también, ¿no? Entonces hay prácticas, ¿sí? Y yo más bien invitaría a vernos a cada una de nosotros, en que debemos de ser constructores de paz, ¿sí? Ver que la paz también está en uno mismo, en uno misma, ¿sí? Y trabajar, y desde donde estamos trabajando, pues avanzar hacia una construcción de paz, ¿no? Somos constructores y debemos ser constructoras de paz, y no ver, o sea, sí es cierto, y ahorita me está quedando también esto que mencionan de que veíamos la construcción de paz cuando pensamos que estamos en un contexto de guerra, ¿sí? Y decir, bueno, pues es que no, hay enemigos, ¿no? Y entonces pues solamente los militares son los que van a intervenir, ¿no? Pero entonces debemos vernos también como un ejército, pero en ese ejército sobre todo de construir paz y de que lo que estamos haciendo, desde lo que estamos haciendo, pues llevarlo a esa paz, ¿no? Creo que aquí piden que se defina qué se entiende por paz, a lo mejor ya después me queda más claro también esto, pero que sí hay prácticas que estamos luchando porque se cambie desde el nivel educativo, desde los niños, niñas y desde los jóvenes. Muchas gracias. Pues la última palabra que la tenemos allá al fondo y pasamos hacia el panel. Hola, mi nombre es Ana Paula de la Fuente y mi pregunta es: ¿de qué manera nosotros podemos, como comunidad iberoamericana, apoyar a este movimiento? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo os animaría a que, bueno, que cada uno agarréis la pregunta que os parezca más, os sentéis más cómoda para contestar, o si en algún caso os han interpelado directamente, como en el caso de Juliana, bueno, pues adelante, pero os invito a todas a hablar. Así que, si queréis, empezamos contigo. ¿Sí? Para responder a tu pregunta, yo creo que más allá de darles recomendaciones específicas, pero yo puedo saber cómo de centros de pensamiento en Colombia. De hecho, yo hago parte de una organización que hacemos investigación-acción, tenemos nuestra forma pues publicamos nuestra perspectiva epistemológica, publicamos las investigaciones que hacemos, pero más allá de ello, yo creo que es muy importante que en general, una de las cosas que pasa en Colombia, supongo que también pasa acá y pasa en muchos otros lugares en Latinoamérica, es que la forma de construir saber que se ha validado es la forma de saber del norte global, aun cuando nosotros y nosotras en Latinoamérica hemos desarrollado formas de investigación propias, como la investigación-acción participativa, y hemos desarrollado muchas formas de pensamiento desde el movimiento social.
Entonces, el hecho de que hoy en día se nos presione tanto a las universidades, a los centros de investigación, a que las publicaciones deben estar indexadas, que deben tener ciertas características para tener calidad académica, deja de lado el saber que se produce, que no necesariamente, que finalmente quienes estamos en organizaciones sociales no le apuntamos a ese tipo de estándares porque no vemos la necesidad. Nos parece más importante rescatar otras formas de saber, rescatar nuestro hacer y lo que aprendemos en el hacer, y obviamente conversar teóricamente desde allí. Entonces tiene que ver más a una invitación de que aquí en México puedan encontrar cuáles son las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento que estén produciendo saber, que estén haciendo sistematización de lo que hacen, aunque no tengan todo el rigor académico, aunque no estén conversando teóricamente con el canon académico, sino que puedan tener un saber importante y que se empiece a romper este límite, que eso es una cosa importante también de construir paz. Finalmente es un poco incluso romper ese límite que también encontramos, que separa enormemente y que fragmenta nuestras sociedades. Es el punto. Y yo quisiera también hacer un comentario sobre la pregunta que hizo alguien atrás, sobre la forma en la que en el mundo entero se ha polarizado, se ha exacerbado el feminismo un poco. Yo creo que ante todo, cuando pensamos en ese tipo de ideas, estamos pensando que, sí, creo que hay una falta de contenido grande en qué es ser feminista. Porque estamos asociando a ser feministas a ser hembristas o a defender única y exclusivamente los derechos de las mujeres, y pensándolo además aquí en una universidad, el feminismo es una perspectiva epistemológica, es una forma de ver el mundo que puede habitarla y tenerla un hombre, una persona no binaria, y en ese sentido pensar en que se radicaliza el feminismo, que fue la palabra que utilizaste, habría que pensar es qué significa radicalizarse. Si nos vamos a la raíz del feminismo y a la raíz de la historia de qué significa reivindicar los derechos de las mujeres o reivindicar de aquellos y aquellas que han sido oprimidos y oprimidas en el mundo, o pensar que queremos justicia social o que queremos justicia que vaya más allá de los seres humanos, porque finalmente ha habido feministas que han abordado diferentes perspectivas, que han sido constructoras de paz, feministas que defienden los derechos de la naturaleza. Entonces creo que ir a la palabra, creo que tendríamos que cuestionarnos qué significa esa idea. Creo que en términos de movimiento social y de movimientos sociales hay discursos que en general son polarizantes y tenemos que preguntarnos en qué medida contribuimos a esos discursos, y que en ese sentido la universidad es un espacio para cuestionar ese tipo de cosas. Bueno, yo así rápidamente porque no hay tiempo, pero sí que me gustaría decir que la paz no es un objetivo. La paz, nosotras decimos que es una cultura que hay que cultivar, y hay que cultivarla con contenido. Y el contenido son, de una forma de regla mnemotécnica, las 4 Ds. Hay que cultivar el desarrollo sostenible, es decir, dar a las personas capacidades de supervivencia, de sobrevivir, responder a sus necesidades, cultivarla con democracia, es decir, que se respeten los derechos ciudadanos, cultivarla con desarme, la eliminación de armas, y desarme, desarrollo, derechos humanos y democracia. Esas son las 4 Ds, pero también la cultura de paz exige una formación en gestión pacífica de conflictos, porque los conflictos son inevitables. La paz no se opone a la guerra, sino a la violencia, pero entonces hay que formar para la gestión pacífica de conflictos. Y ahí hay 2 resistencias, unos mitos que hay. Un mito, creer que el ser humano es violento por naturaleza, eso hay que desmontarlo. Y segundo, creer que solo la violencia consigue objetivos. Y ahí hay que rescatar pues tantas cosas que se han conseguido por medios no violentos e introducirlos en los saberes. Pero saberes de México, yo he conocido a las mujeres mazahuas. Ustedes saben que es el sistema Cuchamala de agua, que fue tomada de las comunidades mazahuas
y las dejaron sin agua para traerla a México o ciudad. Y entonces las mazaguas se organizaron. Y bueno, hemos visitado a las mazaguas y ellas tienen un saber de cómo hacerlo de manera no violenta, colocándose delante de los camiones que iban a poner cloro en el agua que llegaba a México, ciudad, y lograron pues conseguir que sus comunidades tuvieran agua. Pues hay muchos ejemplos aquí en México. Entonces me parece que pueden aprender y que nosotros podemos aprender. Yo de las mazaguas he aprendido mucho y las he visitado y he escrito sobre ellas en otros lugares para que se aprenda de ellos. Después, con respecto a los militares, nosotros históricamente teníamos militares fascistas porque venían de una guerra, de una dictadura, y en los primeros años de la democracia el gobierno socialista tuvo interés en que los militares acudieran a foros como el nuestro, que eran foros de debate sobre cuestiones de cultura de paz y relaciones internacionales. Es decir, que el Estado, el gobierno tiene un papel también para animar a los militares a fundirse un poco con sociedad civil que tiene este tipo de planteamientos. Y después es una cosa lenta. ¿Cómo se trabaja? Pues reconociendo su humanidad y ellos reconociendo la nuestra y formando espacios en los que estamos juntos, en los que aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros y generalmente con un puente, con personas que sean puente. En nuestra institución, ¿quiénes son puente? Los jesuitas, hay que decirlo. Los jesuitas son puente porque pueden hablar con los militares y con los pacifistas y entonces ahí aprendiendo juntos y ver la humanidad y vamos progresando. O sea, no hay ninguna receta, sino juntarnos con personas puente. Y respecto a la droga, personalmente, y no tengo mucha justificación o análisis, pero creo que legalizar la droga podría quitar el contenido de negocio, y pasó con el alcohol en otras épocas. Entonces, a lo mejor habría otros problemas, puede ser, pero quitaríamos... yo desde luego sí que pienso, y además en un momento dado desde Colombia vinieron a España a defender la legalización de las drogas y tal. Creo que eso no tendríamos que tener tanto miedo a hacer eso. Pues nada. Me comenta Elvia que hay, como esto se está también emitiendo en streaming, que hay una pregunta desde Nicaragua. Entonces, bueno, vamos a tomar y os la paso a Vittorio, os la paso a la mesa. Gracias. Les mandan felicitaciones nuestra compañera Greta Fajardo desde Nicaragua, desde la UCA, y dice: sin duda en Nicaragua estamos viviendo situaciones muy complejas en relación con las violencias. Acá estamos tratando de pensarnos y situarnos desde las múltiples violencias, y me parece muy importante pensar las violencias más allá de lo binario. En este sentido, ¿cómo ven este tema en los planes de estudio en las universidades, teniendo en cuenta lo que Carmen plantea en relación con las masculinidades de las ciencias, con la masculinidad de las ciencias y las fragmentaciones de los saberes, sin poner en ocasiones en el centro la vida? Entonces, ¿cómo acercarnos a otros métodos de aprendizaje y reconocer esos otros espacios de saberes? Colegas que se dedican más a los temas de educación, formación, podrán hablar más de esto. Yo solo quería compartir algunas reflexiones sobre los puntos que salieron aquí. Por un lado, sí creo que hay buenas prácticas, por usar ese término, del trabajo con el sector de seguridad y con militares, en base a lo que tú comentabas. Dos experiencias que nosotros pudimos ver como muy interesantes han tenido que ver con el trabajo en el proceso de paz en Colombia, cuando se desplegó la misión política de las Naciones Unidas. Es una misión política que estaba compuesta tanto por personal civil como por personal militar, y sobre todo militar de otros países, pero no armados. Es una misión política. Y para nuestra sorpresa también hay mucho prejuicio en torno al sector de la seguridad. Decíamos, bueno, a ver cómo convencemos a estos señores, además decíamos señores, porque en general son señores,
de que se puede trabajar respetando los derechos de las mujeres, garantizando que hay protocolos de prevención ante cualquier situación de violencia sexual u otras formas de violencia, y además estas personas deben estar desplegadas en zonas muy alejadas del territorio colombiano, es decir, que tendrían que tener también un rol de enorme respeto y generación de credibilidad con la población local. Y para nuestra sorpresa tuvimos muy buen interés e intercambio con todas las personas militares que venían de distintos países, mucha hambre de conocer todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluyendo la 1325, y realmente vimos que es un sector pues desafiante porque tradicionalmente no ha tenido una cercanía a estos temas, pero al mismo tiempo es un sector de tanta disciplina que cuando desde el más alto rango se toma una decisión de seguir un protocolo o un principio, una disciplina, esto se ejecuta a todos los mandos. Y creo que esto, entendiendo aquellos con los que no solemos hablar tanto, es importante utilizarlo, y nuestra experiencia fue realmente muy constructiva, con muchos desafíos a veces, poniendo sobre la mesa cosas que nos miraban como: ¿usted qué le pasa? Las mujeres realmente no son víctimas de violencia sexual, esto es un invento. Uno oye cosas así, pero en general vimos un espacio de construcción que realmente creemos es transformador, sabiendo gran parte de los desafíos que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces creo que hay algunas cosas muy interesantes. Yo también quería mencionar que nosotros vemos, y yo personalmente, pero también desde la organización que represento, que todo este espacio que se le ha dado al activismo de las mujeres, y mujeres feministas, y mujeres y hombres que apoyan los derechos de las mujeres y el feminismo en general, es un espacio que realmente ha dado voz a muchas personas cuyas voces estaban allí pero no eran escuchadas por todos estos de la radicalización del feminismo, pero creemos que es bien importante analizar este fenómeno, escuchar esas voces que están presentes con cada vez mayor nivel de juventud vinculándose a ellas, que creemos que es algo muy interesante, y en muchos países de nuestra región, en España, en Europa, en otras partes del mundo, en Asia, vemos que estas voces están generando pues también una expresión de hartazgo, ¿no? Y creo que eso es bien importante señalarlo, porque a veces pues como se usan lenguajes fuertes, ¿no? Lenguajes bueno, que a veces pueden significar incluso una afrenta, pero nuestro análisis es que hay que escuchar esos lenguajes, hay que escuchar esas voces, y que esa expresión de radicalismo, entre comillas, definitivamente responde a un hartazgo que está basado pues, en todo este sistema de desigualdad que se ha perpetrado a lo largo y perpetuado a lo largo de nuestra historia. Entonces creo que también desde la universidad es bien interesante que con los y las estudiantes, investigadores, investigadoras, se pueda generar espacios para escuchar esas voces. Creo que es muy constructivo para la sociedad en general. Y finalmente yo creo que ustedes han sacado muchas cuestiones que me gustan mucho y creo que daría para mucha conversación, pero sobre el tema de la paz lo vincularía con lo que usted comentaba de la construcción de paz desde lo local. A mí me parece que si algo hemos podido ver, digamos, a un nivel más teórico, las Naciones Unidas, el secretario general actual ha dicho que la paz, como bien sabemos, pero digamos, hay que decirlo también en un discurso normativo oficial, es mucho más que la ausencia de guerra. La paz es atender cuáles son las condiciones y causas que generan una situación de desigualdad, una situación de violencia, y en ese sentido creo que es bien importante usar ese discurso de las Naciones Unidas para atender temas relacionados con la pobreza, con la desigualdad, con la exclusión social, que en definitiva son detonantes de situaciones de violencia. Y así es que desde ONU Mujeres siempre tratamos de abordar los temas de paz desde el punto de vista de los derechos, de la desigualdad estructural y los derechos de las mujeres, no solo en materia de la violencia física que pueden experimentar las mujeres, sino otras formas de violencia que, como decíamos, son menos visibles, pero están presentes e impiden una verdadera construcción de paz en el territorio. Y en ese sentido, me gustaba mucho lo que usted compartía, realmente si algo hemos podido evidenciar en todos los países es que el principal motor de construcción de paz viene a nivel comunitario. Las verdaderas, cuando se habla de, bueno, quiénes son las constructoras de paz, hemos podido evidenciar que son en gran medida las mujeres que están a nivel comunitario, en muchas ocasiones de modo totalmente
digamos, que surge de un modo natural, mediadoras en situaciones de conflicto, que están en la comunidad, que son quienes se tienen que establecer muchas veces grandes concesiones, porque sus hijos o sus hijas o sus parejas pueden estar vinculadas a situaciones de conflicto y les toca mediar de un modo sumamente, digamos, inaplazable, tienen que estar en esa situación y yo creo que justamente cuando hablamos de construcción de paz tenemos que hablar desde lo local, desde lo territorial y compartir las experiencias que se están llevando a cabo desde ese liderazgo local que es lo que ha construido pues justamente estas redes de protección entre las mujeres cuando están construyendo procesos para resistir situaciones de violencia pero también para transformarlo. Entonces creo que desde este espacio en el que estamos hoy me parece importante dar una especial visibilización y valor a las experiencias locales de construcción de paz. Muchas gracias, Belén. ¿Por ahí tenéis que comentar? Yo creo que casi todas las preguntas ya las respondieron, sino más bien me gustaría hacer una intervención final con una reflexión respecto a un tema que a veces aborda muy poco, digamos que relacionado un tanto con la resolución, pero relacionado también con el tipo de violencia que viven las mujeres en México, ¿no? Y es que actualmente el discurso o la agenda pública está posicionada y con mucha razón en el tema de los feminicidios, pero poco se ha posicionado en que el 60% de los delitos de los cuales son víctimas las mujeres son lesiones. Y muy poco se ha hecho sobre visibilizar qué tanto dónde se cometen esos delitos, si en lo público, si en lo privado, y si ese tipo de delitos, lesiones que pueden ir desde golpes u otro tipo de cuestiones, iban encaminadas a acabar con su vida, ¿no? Entonces, reflexionar un poquito más allá de los números grandes que platicaba en la comida con mis colegas de El Salvador y hablábamos sobre ese tema, de cómo a veces los homicidios o los feminicidios, que son los crímenes más graves, tapan otros delitos que son igual de violentos y también muy importantes y que nos pueden desagregar mucho más cualitativamente las realidades en las que vivimos. Entonces, digamos, mi reflexión final sería, o desde donde estamos trabajando en el Centro Feminista de Investigación Social, es justo reflexionar sobre esas otras cosas que en los medios o en la agenda pública no está tan posicionado, pero que nos pueden dar más luz sobre un problema como es la violencia hacia las mujeres en un contexto como el mexicano. Gracias. Yo quería decir dos cosas muy concretas. Una es que más allá de pensar quién es o qué organismo puede estar, digamos, como deteniendo esta violencia que vivimos en México, yo les preguntaría aquí en la universidad qué es lo que pueden hacer cada quien desde donde están. Creo que hay iniciativas como el Observatorio de la Violencia de Jóvenes, que hace poco empezó, y creo que hay muchas maneras de empezar a pensar que desde dónde, ¿no? Los compañeros que ya se fueron, creo que, o cualquiera de los estudiantes de acá, es cómo es que yo contribuyo desde donde yo estoy a crear o a acercarme a otros movimientos o a otras iniciativas de la misma universidad, ya decían, de esta vinculación que tienen con los jesuitas para poder empezar a trabajar por la paz. Creo que es también una cuestión de no esperar que otros o el gobierno o etcétera lo haga, sino que yo qué estoy haciendo. Creo que desde ahí empieza la conciencia de poder participar. Y para la persona que preguntaba desde Nicaragua, creo que también a nivel de los jóvenes, además también, como preguntaba también de cómo con la juventud podemos empezar a trabajar los adolescentes que están en una situación en riesgo o vulnerables. Nosotros particularmente entramos en las escuelas y es la comunidad, quiero decir, papás, mamás, estudiantes y maestros, maestras, que hacen un diagnóstico de la propia violencia que viven al interior de la escuela o en el entorno, de tal manera que puedan a lo largo de un ciclo escolar el ir creando condiciones y construcción de paz, un poco de lo que decía Carmen, ¿no? O sea, no se trata de otros que vengan a hacer o cuáles son las policías que tienen que venimos a hablar del ciberbullying o no sé cuánto, sino qué es lo que nosotros hacemos en la propia escuela para ir erradicando
esos obstáculos o estas cuestiones que provocan la violencia que se vive en la escuela. Y entonces ahí es donde realmente hay como una asunción de una participación distinta, una organización y una conciencia más ciudadana de que la respuesta también está entre la propia comunidad, y en ese sentido los comités de mediación de conflicto, por ejemplo, con jóvenes, son los que en primer lugar participan ellos mismos o ellas mismas a poder resolver los problemas con sus pares. Entonces hay una cuestión que empieza a cambiar la fisonomía de la violencia en la escuela y empieza a crear como espacios de confianza, de empatía, de participación, y entonces cambia la escuela. Gracias. Ya se han ido, pero fueron interesantes las preguntas, ¿no? La de si el feminismo se haya radicalizado, no lo puedo resistir, ¿no? Cada movimiento, cada corriente política, cada teoría tiene brazo radical, ¿no? A mí eso no me asusta, no tengo ningún problema que lo haya en el feminismo también. Las mujeres indígenas, ¿no? También cómo fue formulada la pregunta, cómo podríamos ir concientizarlas. Tenemos trabajo muy extendido en la península de Yucatán en comunidades indígenas, y curiosamente Yucatán justo es uno de los estados que tiene índices de violencia como en estado de paz. Ellos, Yucatán y Aguascalientes, por alguna razón, son los únicos dos estados en México que tienen índices de violencia fuera de lo normal, ¿no? Entonces, quizá podemos acercarnos ahí a ver qué es lo que pasa en estas comunidades, en estos estados, ¿no? Y cómo podemos replicarlo. Es muy interesante si aquí hay gente que se dedica a la justicia, cómo de repente nosotros pensamos que tenemos rutas más claras, acceso más claro a la justicia. Los ejemplos que hemos encontrado justo en comunidades indígenas de Yucatán, donde si te pasa cualquier cosa, cualquier conflicto que tengas, si has tenido un problema intrafamiliar o otra cosa, en máximo 3 días te tiene que atender alguien, se sienta alguien con ustedes, empieza una mediación y sales de ahí con un arreglo, un acuerdo que lo entiendes y que es claro. En México te pasa algo, si tienes cualquier situación, te tienes que acercar a las autoridades, presentar una denuncia, pasar 1000 exámenes para comprobar que estás suficientemente traumada para que proceda tu denuncia, y ahí inicias un procedimiento de 3 a 5 años y después te van a dar una sentencia que probablemente no la vas a poder entender, ¿no? Sin que tengas un abogado al lado. Entonces hay muchas cosas que podemos quizá acercarnos y ver qué podemos aprender de comunidades que tienen distintas prácticas y tradiciones que la nuestra, y hay cosas que podemos incorporar en nuestro sistema de justicia. Por último, hubo aquí una pregunta sobre amnistías. Nosotros en este momento en México estamos discutiendo una propuesta de ley de amnistías que parte de la idea de que nuestras cárceles ya están llenos, ya están sobrepoblados, y que muchas de las personas que están en prisión tienen que ver con una criminalización de la pobreza, con desigualdades más profundas. Si la propuesta de ley de amnistías la considero perfecta, no, pudo haber sido muchísimo mejor. De hecho, nosotras estábamos abogando y tratando de incidir de que se reconozca y que todas las personas que están por delitos contra la salud entren en esta amnistía, ante la declarativa del presidente que la guerra contra las drogas se ha acabado. Entonces, la pregunta es qué hacen todas estas personas en prisión aún. Si es la solución, no es la solución. Todavía nos queda el gran pendiente de invertir en nuestras instituciones de justicia, que se hagan las investigaciones como se deberían de hacer, pero la apoyamos. Y de hecho, cuando uno la analiza, ve que las principales beneficiarias de esta redacción, de esta propuesta de ley, son justo las mujeres. Y esto es mucho, viene en consecuencia de toda la incidencia que se ha hecho desde el movimiento feminista. Prácticamente ha sido escrita por las mujeres que están en prisión por delitos contra la salud. Entonces, como tal, la saludamos, la celebramos, ojalá y pase, y el reto va a ser cómo la aterrizamos en nivel local, porque es donde está presa la mayoría de las personas, que es donde están en prisión. Entonces tenemos que buscar luego versiones locales de esta ley. Y legalizar cannabis, y para mí, desde luego, creo que una amnistía no es la solución en el sentido de que no hacemos nada si no desmantelamos los mecanismos que en este caso
caso, y eso atraviesa por regular las drogas. Entonces tenemos que revisar las políticas de drogas actuales, y por otro lado políticas de reinserción, que los retos son enormes de las mujeres que salen de prisión. Hay retos adicionales como mujeres que enfrentamos. No tienen estas personas ni siquiera la identificación oficial, entonces ¿cómo vas a cerrar un contrato de trabajo, un contrato de renta de casa sin que tengas ni siquiera tu INE? Entonces tenemos ahí mucho que hacer. Se me hace que esas voces tienen que estar, las que van a estar saliendo de prisión podrían ser particularmente interesantes como motores de paz, como alguien que ha sido directamente afectada de esta guerra que se ha luchado hasta ahora, y en ese sentido considero que la ley de amnistía tiene un valor simbólico muy importante, porque es, si no otra cosa, es un reconocimiento de que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un fracaso y que tenemos que pensar en otro tipo de políticas. Bueno, yo solo quería felicitar a Greta Fajardo de la UCA de Managua, y hacerlo público aquí el papel que ha tenido la UCA ante la represión asesina, hay que decirlo así, del gobierno colombiano con los estudiantes, del gobierno nicaragüense con los estudiantes reprimiendo las manifestaciones. Ellos abrieron sus espacios y además todavía acogen el museo de la Asociación de Madres de Abril, donde están las fotografías de los hijos que han matado y objetos personales, y en fin, que la UCA se ha jugado pues la subvención del Estado que hay, y ellos han denunciado y han acogido. Y decir que realmente he encontrado una sociedad muy polarizada en los blancos y azules y los rojos y negros, y la polarización es algo que sucede en los conflictos armados, los unos y los otros. Y construir cultura de paz, pues también hemos visto cómo es primero desmontar la polarización, y también en los estudios de paz se dice que añadir más problemas es mejor para desmontar la polarización, y que quizá un problema común de los unos y de los otros pues puede ser la violencia contra las niñas, los abusos sexuales en las escuelas, y problemas como hemos visto aquí que pueden ser trabajados en la comunidad, y donde pueden estar azules y blancos y rojos y negros. Y por otro lado, pues un llamado a no dejar solo a Nicaragua, a aumentar la presión internacional para que ese gobierno pues cambie su actitud. El gobierno está utilizando palabras, y hay que ver, pues es una cosa orwelliana, ¿no?, cómo utiliza paz y reconciliación, pero con un sentido que sigue matando. Y por tanto esa polarización sigue siendo fomentada por esa acción extrema, pero también por la épica de la historia, de que hicimos una revolución y todo esto. Entonces hay que estar ahí con Nicaragua, que es un país pequeño y que tenemos que apoyarlo, visitarlo, porque está decayendo la economía, porque no tienen turismo, que estaba subiendo mucho el turismo, y ahora no tienen a nadie, hay gente que se ha endeudado y no pueden salir adelante porque la gente no va. Claro, pues podemos ir porque podemos apoyarles si necesitan apoyo, acompañamiento, presión internacional y apoyo psicosocial. Greta. Pues muchísimas gracias a todas.